Buenas noches, maestros. Manuel Quiles Cruz aquí desde la Ciudad de México para todo el país y para mis compañeros también maestros de América. Esta noche me han pedido varios maestros me han pedido que si puedo ir alternando las sesiones porque llevo 6 sesiones hablando de educación preescolar y esas 6 sesiones hemos venido trabajando sobre el libro de la educadora 2018 y el día de ayer comentaba yo aspectos que tienen que ver con mi álbum primer grado, segundo grado, tercer grado. Pero los maestros me han comentado que pueda yo, que haga lo posible por alternar los temas para que puedan llegar a más profesores y que podamos tener una serie de ideas más generales sobre algunos aspectos. Y en este sentido, el día de hoy voy a abordar algunas ideas generales sobre los aprendizajes clave, sobre todo en la estructura de cursos. Se por ejemplo, los círculos de estudio, y desde los círculos de estudio yo conocí varias ideas de trabajo, no porque las haya yo visto en el círculo, sino porque me las comentaron los profesores, y todo sale a colación porque el día 17 de julio voy a estar trabajando para Grupo Loga una sesión de aprendizajes clave, y me han preguntado también, bueno, cómo se puede realmente llegar a aprendizajes clave, independiente al curso que ustedes en términos nacionales están llevando, porque en el curso nacional los llevan de una forma, les piden actividades, los llevan de una forma, les van dando aspectos que van desarrollando y la situación es de que creo que hay otras formas también de abordarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer yo más fácil? Desde mi punto de vista, para trabajar sobre todo con maestros, yo creo que el punto de arranque para mí debe de ser el perfil de egreso. Yo tomo el perfil de egreso, los 11 ámbitos del perfil de egreso. En mi caso personal, yo me situé en el ámbito 5, desarrollo de habilidades socioemocionales, y desde ahí, desde el ámbito 5, empiezo a trabajar. Ahí en el ámbito 5 señala desarrollo de habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Pero en el ejercicio que hice la semana pasada para la zona de los volcanes en el Estado de México, partimos del ámbito 11, de las habilidades digitales. Pude haberlo hecho desde el ámbito 4, la parte del pensamiento crítico, la parte de la solución de los problemas, pero lo hago desde el ámbito 5. Y puedo entender los aprendizajes clave en dos sentidos. Uno, en el sentido de los conceptos, es decir, como un concepto. Otro, en el sentido de la estructura. Si yo lo tomo desde el sentido de los conceptos, empiezo a descomponer el propio concepto de aprendizajes clave. El concepto de aprendizajes clave trae 5 conceptos. El documento general en su estructura señala que son los aprendizajes clave para la educación integral. Pero en la parte de los conceptos como tal, como concepto que quiero yo formar en el cerebro, desde ahí hay 5 conceptos que tienen que ver con conocimiento, con habilidad, con destreza y con actitud. Estos 4, ahí son 4 conceptos. El quinto concepto es prácticas. Pero lo que dice es que los aprendizajes claves son un conjunto de. Cuando yo observo este conjunto de conocimientos, hay quien se ha atrevido a decir que los aprendizajes clave no son conocimientos, y tengo los conocimientos, las habilidades, las actitudes, ¿sí? Las destrezas y las prácticas. Y estas prácticas son un conjunto, estos 5 elementos son un conjunto. Este conjunto solamente se aprende en la escuela, eso es lo que dice el documento, que los aprendizajes clave se aprenden en la escuela.
Si los aprendizajes claves se aprenden en la escuela, entonces implica que los que no se aprenden en la escuela no son clave. Porque los que sí se aprenden en la escuela van a ser decisivos inclusive para los momentos cruciales de la vida futura de los niños. Eso es lo que está diciendo el documento. Y desde ahí, entonces, yo estoy trabajando el concepto. Si yo quisiera trabajar la estructura, en la estructura entonces encuentro el gráfico, el famoso gráfico. Este gráfico lo que va haciendo es que va colocando la idea de los mexicanos que queremos formar, ¿sí? Y que tiene que ver desde la idea de la educación integral, tratando de que se haga desde diversas fuentes, donde los niños, los adolescentes, los estudiantes se tienen que forjar como seres humanos libres, como seres sujetos participativos, democráticos, y en ese sentido hay una idea del mexicano que se quiere formar. Esa pregunta es la pregunta de ¿para qué se aprende? Son las respuestas a ¿para qué se aprende? Y la parte de abajo del gráfico es para vivir en plenitud en el siglo XXI. Esta parte es la que he venido comentando, que no se encuentra en el documento, no hay una explicación explícita, no hay una explicación explícita. No está señalado de manera directa de qué se trata eso, y me puedo hacer diversas preguntas. La otra parte de la estructura tiene que ver con los campos de formación académica, con las áreas de desarrollo social y personal y con los ámbitos de la autonomía curricular. Esa es la estructura, ¿sí? Y esta estructura tiene principios pedagógicos y tiene aprendizajes esperados. El total se llama aprendizajes clave, pero esta estructura tiene principios pedagógicos y aprendizajes clave. Nada más que para llegar a los aprendizajes esperados, debo de observar que el documento señala un enfoque, y el enfoque que marca ahí dice que es humanista, y hace referencia a situaciones históricas, y hace referencia a un conjunto de valores donde la libertad, ¿sí?, y la igualdad están presentes. No está presente la fraternidad. Entonces, esta parte del humanismo no está tan clara o claramente explicada, porque el humanismo tiene una característica histórica, y la característica histórica es que se coloca al hombre por encima de Dios. Esa es la característica. Está haciendo referencia a que se dan apoyo en esa parte histórica de los valores, ¿sí? Si fuese así, por ejemplo, tengo los fines de la educación, y ahí en los fines de la educación encuentro valores en el artículo 3 constitucional, en el párrafo 2 y en el párrafo 3 voy a encontrar un conjunto de valores. Para poder llegar a los aprendizajes esperados, tengo que recurrir a este enfoque, pero en el desarrollo del mismo documento observo el enfoque competencial. Ahí está el enfoque competencial. El enfoque competencial se explica en el documento a partir de lo que son los conocimientos y habla de 3 elementos: disciplina, interdisciplina y prácticas sociales y socioemocionales. Después habla de habilidades. Entre esas habilidades van a estar las cognitivas y las metacognitivas, entre otras. Ahí está el conjunto de las habilidades. Va a hablar de una serie de actitudes donde está la flexibilidad del pensamiento. Y va a hablar de un conjunto de valores donde la gratitud es importante, ¿sí? Tiene también este enfoque competencial, tiene la intención
de conocerse, de aplicarlo para poder lograr los aprendizajes esperados. Esto es lo que está marcando el documento. Otra parte que es importante para que se puedan lograr los aprendizajes esperados, desde el total de los aprendizajes clave, tiene que ver con la ética del cuidado. Y la ética del cuidado, la ética de la seguridad, diría yo, porque aunque no lo dicen, tiene una relación muy directa con el artículo 42 de la Ley General, donde vienen los 9 conceptos de seguridad, cuidado, protección, la integridad física, psicológica y social, donde viene la disciplina acorde a la edad y donde viene el respeto a la dignidad y la inclusión educativa. Esos 9 conceptos hacen desde el artículo 42 de la Ley General la parte filosófica de la ética del cuidado. Y la ética del cuidado tiene 11 puntos. Tiene 11 puntos donde el primer punto es el autoconocimiento de sí mismo. Lo reitero, ahí están los 11 puntos. Y entonces ya tengo, antes de los aprendizajes esperados, tengo los principios pedagógicos que son los que me van a dar fuerza para la planeación y para la evaluación. Tengo el enfoque competencial, desde donde observo los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores, y tengo los 11 puntos de la ética del cuidado. Estos son necesarios para poder proceder a los aprendizajes esperados. Luego tengo que entender que hay toda una serie de características de los aprendizajes esperados, como la gradualidad, por ejemplo, por grado, por año escolar para primaria y secundaria, y la temporalidad en educación preescolar para cubrirse estos aprendizajes esperados a lo largo de los 3 grados de la educación preescolar. Ahí están otras características. Estos se van a traducir en organizadores curriculares. Los puedo observar desde los organizadores curriculares. Y voy conformando entonces el ejercicio de la planeación. El ejercicio de la planeación lo voy armando con un enfoque situacional, donde debo de poner en juego prácticas auténticas, prácticas reales, y donde debo de distinguir el manejo de la situación didáctica. En educación preescolar, el día de ayer y el día de antier, comentábamos sobre la situación didáctica, donde dicen en preescolar, coloque un nombre y ponga finalidades. Después voy a proceder a desarrollarlas, porque en el libro de la educadora 2018 o en el libro de la educadora donde vienen la explicación y las orientaciones pedagógicas para mi álbum primer grado, mi álbum segundo grado y mi álbum tercer grado, lo que voy viendo ahí son la forma en cómo se estructura la situación didáctica, ¿sí? La parte interior, la parte fuerte, la parte central, tiene que ver con la secuencia didáctica, es decir, cómo llevo el orden de la materia de enseñanza. Pero también el orden de la materia de enseñanza, aquí que es un concepto pedagógico, cómo ordeno la materia de enseñanza, si no es que lo tenga que hacer de manera global, ¿sí? Pero también como hay una libertad metodológica, esa libertad que está presente en muchos aspectos, porque el concepto de libertad y creatividad están presentes, entonces yo como maestro tengo que crear y puedo generar situaciones didácticas donde yo pueda hacer aplicación de la organización de la materia de enseñanza. Por eso el día de ayer y antier, en situaciones didácticas desde el libro de la educadora, lo que comentaba es que van a dar una o dos opciones para que la educadora pueda aplicar esas situaciones didácticas en el desarrollo, y eso está en las orientaciones pedagógicas para la educación preescolar. Por eso la idea de los aprendizajes clave
¿La voy armando por conceptos o la voy armando por estructura? Y puedo proceder de dos maneras para lograr conocerla, de una manera sintética y de una manera analítica. Si voy de una manera analítica, la estructura total se llama aprendizajes clave y tiene una serie de partes. Si voy de una manera sintética, entro por las partes. Yo entro por las partes, porque les dije al principio de esta plática, les digo, yo entro desde las salidas de lo que va a ser el perfil de egreso, porque ahí están marcados y el perfil de egreso es al punto al que voy a llegar. Y para llegar a ese punto tengo que hacer el recorrido que ya he venido comentando. Por eso tengo ahora la planeación y tengo la evaluación, el sentido de la evaluación con el acuerdo que recientemente se dio a conocer sobre evaluación, donde explican, donde señalan cómo van a ser las situaciones de evaluación. Pero eso es en la temporalidad. Dentro del proceso, aunque no lo dicen los aprendizajes clave, yo tengo que hacer un ejercicio de evaluación y seguimiento porque voy a tener 3 meses prácticamente para llegar al primer informe con padres de familia. Voy a tener que dar un informe de carácter técnico con padres de familia y voy a tener que informar a los padres el proceso de evaluación, pero representado en un aspecto cuantitativo, ¿sí? Es decir, tengo que traducirlo en un número, ¿sí? En la parte de los campos de formación académica. Y en el acuerdo está la explicación de cómo se va a hacer, pero voy a tener un espacio, un tiempo, del momento en que entre yo a la escuela, atienda ya mi primer grupo, hasta noviembre, luego de diciembre a marzo y luego de abril a julio. Es decir, pareciera que la organización en el papel es cuatrimestral, pero que lo señalan como trimestral. Y entonces, para llegar a esto, lo hice desde los principios pedagógicos. Y entonces observen que ya tengo una gran variedad de conceptos. Después están los ejercicios o las acciones que van a traducir en clubes desde la autonomía curricular. Pero también pueden generar los contenidos de los clubes, los pueden generar desde la escuela. No está difícil. En realidad, las estructuras que están presentando, que tienen editoriales que pudieron y que tienen relación directa con la Secretaría de Educación Pública, porque eso no hay que ocultarlo. Ahí están 3 editoriales, cuando menos, que están metidas en esta parte de la autonomía curricular. Pero si los maestros se organizan, como lo están haciendo por ahí algunos maestros que están trabajando, el diseño de clubes de autonomía curricular, lo van a poder lograr, ¿sí? Cuando menos esa parte sería muy importante que la trabajaran los profesores. La otra parte del total de los aprendizajes clave es el glosario. En el glosario encuentro una serie de conceptos. El concepto es una cosa que tengo que colocar en el cerebro, pero que solamente esta cosa la puedo colocar si encuentro la explicación y la ejemplificación de lo que tengo que hacer. Así, por ejemplo, a lo largo de todo el documento me están hablando constantemente de estrategias, pero el concepto no viene, entonces lo tengo que conformar. Me están hablando de plenitud desde el gráfico, la palabra y el concepto no están. 2 veces a lo largo del libro se habla de la palabra pleno, pero no me puedo explicar qué es vivir en plenitud, y la Secretaría de Educación Pública tendría que hacer una explicación puntual, porque lo dejan a la idea de que los maestros lo podemos entender con el acumulativo de todos los conceptos que están en el propio documento oficial, y eso es imposible. Luego la manera en que están explicando también el documento, ¿sí? Lo explican como un documento que no tiene fallas, pero tiene ausencias.
Y yo he venido sosteniendo que si yo lo quiero criticar, lo debo de conocer y que conociéndolo tengo la posibilidad de saber sobre él. Y saber se convierte entonces como en la llave que abre cualquier puerta dentro de los aprendizajes clave. Vean entonces todo el conjunto de conceptos, pero también así como me hablan de ese enfoque humanista y me hablan de un enfoque competencial, porque ahí lo están diciendo, también parece que queda la idea de que hay un enfoque socioemocional y que este enfoque socioemocional permea todo el trabajo de los aprendizajes clave. Y lo vemos desde las actitudes y los comportamientos de muchos profesores, de muchos directores y de muchos supervisores escolares, que no pueden manejar esa parte emocional en la interacción con sus subalternos. Porque lo he visto en las instituciones y lo hemos vivido también. Y no pueden tener ese autocontrol emocional que es necesario para poder establecer una relación con sus subalternos. Y se observa, porque lo vemos desde el supervisor y el conjunto de directores nos da sus puntos de vista y nos dice qué está pasando. Y a veces lo vemos con los directores y los maestros son los que señalan cómo se están dando estas acciones. Por eso yo he venido hablando de que junto a la escuela al centro está creciendo una escuela decadente. Hay una escuela decadente dentro de las instituciones educativas que tiene que ver con el manejo socioemocional, con el manejo de las emociones. Y es un punto difícil que hay que abordar. Me han llegado muchos casos de Sonora, de varios estados de la República, pero de verdad así como empiezan a narrar los casos y yo tengo los textos, digo, pues, ¿qué está pasando en las instituciones educativas? Por eso, esta idea de los aprendizajes clave, cuando me empieza a hablar de la acción dialógica, cuando me empieza a hablar de los valores, y veo que quienes lo hicieron no están mostrando estos ejemplos, entonces vuelvo a recuperar los tres conceptos que hoy comentaba yo en la Comisión Nacional de Capacitadores, ¿sí?, de profesores. Y comentaba yo que el maestro tiene que recuperar los tres elementos que le hacen ser maestro, transmitir conocimientos. Porque posté en días pasados lo que dice la Ley General sobre que educador, docente, maestro y profesor son un sinónimo, son usados como sinónimos. Y yo digo que para nosotros, profesor y maestro, educador es mucho más amplio, ¿sí? Y profesor técnicamente es el nombre que nosotros podemos llevar, pero no docente. Y desde ahí entonces, estas tres acciones que vienen ya desprendidas y las vengo observando desde la reforma educativa en el proceso de modernización educativa, tiene que ver con la transmisión de conocimientos, con la capacidad que desarrolla el maestro para mover la capacidad intelectual de los niños, aunque suena reiterativo, o de los adolescentes, y tiene que ver con mostrarse cada maestro como un ejemplo de superación personal y profesional. Y no me muestro con superación personal si no tengo el manejo y el control de mis emociones en las interacciones que practico con las autoridades o con los subalternos. Ese es un problema. Por eso nosotros necesitamos recuperar estas condiciones, analizar los conceptos, ver qué le está faltando a este documento, independientemente de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la reforma educativa, ¿sí? Pero se está aplicando y quienes lo están operando son ustedes. Ustedes son los que están operando todo esto, todo este aspecto de la reforma en las escuelas. Porque además es parte de su trabajo. Y no entro más en los detalles, pero necesitamos conocer bien todo esto para poderlo criticarlo, o conocerlo bien para que conociéndolo podamos saber y podamos generar creatividad e innovación y genio y brillantez en nuestros estudiantes. Por eso es importante esto que se está haciendo, porque ayer, digo es importante porque hay que conocerlo, no porque se esté haciendo, pero como se está haciendo necesito conocerlo. Por eso me meto al libro de la educadora, por eso me meto al libro de las orientaciones pedagógicas
para la educación preescolar. Y por eso me meto a la tutoría de secundaria, porque en la tutoría de secundaria es donde más se va a poner en juego la parte del proyecto de vida. Y si el concepto de aprendizaje es clave, lo hace sentir que puede tener una capacidad de decisión y ser crucial en la vida de los sujetos en el futuro, entonces, ¿por qué dejar el proyecto de vida y tratar de llevarlo para lograrlo de una manera conformista? Cuando estoy observando que las cosas pueden no cambiar, y me refiero a las cosas de la política, porque lo primero que tendrían que hacer quienes elaboraron estos documentos es mostrarse como un ejemplo. Y estamos observando que no está así, que no se están mostrando como un ejemplo, porque el primer ejemplo debería de venir de la autoridad nacional y después del secretario de Educación Pública, ¿sí? Y estamos viendo lo que están diciendo, lo que están señalando, y lo que necesitamos hacer es que ellos se vean como un ejemplo para que esto pueda operar. Me queda claro que este es un proyecto cultural. Me queda claro que hay cosas que no nos están diciendo y que van a aplicar también, y que se mueven ahí curricularmente, porque a veces lo único que hacemos nosotros los maestros es reproducir el esquema. Pero si yo quiero verlo con un sentido crítico realmente, como en la salida del cuarto ámbito del perfil de egreso, entonces esta parte crítica me tiene que llevar a otro punto. Cosas que yo puedo modificar, ¿sí? Porque si me están diciendo o me están hablando de aspectos que tengo que aplicar a pie juntillas, yo puedo mostrar otras condiciones alternativas porque tengo el punto de la creatividad y el punto de la innovación. Y entonces me muestro realmente como dice el documento, porque me dice que tenemos que ser muy creativos. Bueno, pues entonces que se permita la creatividad y que se permita también esa libertad, cosa que la parte de la autonomía curricular no tiene, porque les están dando los proyectos y porque les están diciendo quién se los va a aportar y desde dónde se los van a aportar. El cómo se los van a aportar es otra cosa. Por eso es contradictorio. Y resulta entonces interesante estar revisando el documento. Por eso el día de hoy, siguiendo las peticiones de muchos maestros, es que he tocado estos dos elementos de los conceptos y de la estructura de los aprendizajes clave para que podamos entenderlo mucho mejor. El día 17 de julio voy a estar en Grupo Loga. Después voy a postear la invitación. Tienen que dirigirse a Grupo Loga. Voy a colocar el número telefónico. Grupo Loga fue fundado por la doctora Patricia Ganem. La doctora Patti Ganem es tal vez una de las grandes pioneras en estos procesos de actualización y de capacitación, y desde la Comisión Nacional de Capacitadores de Profesores estamos generando una certificación, porque lo que hay que generar son actualizadores y capacitadores. Estamos viendo que el trabajo en la plataforma es frío, que el trabajo en la plataforma, en una plataforma que aparece y desaparece, no funciona, que lo que están haciendo son actividades, pero que cuando se hace actividades, se hacen un conjunto de actividades, no necesariamente significa que haya aprendizaje, y necesitan estar escuchando discursos. Por eso nos hemos dado a la tarea, yo me he dado a la tarea de aparecer diario en una videotransmisión y hacer comentarios. Estamos en 70 videotransmisiones, ya todas las tengo, están subidas en mi canal de YouTube, Manuel Quiles Cruz, y en un canal que se llama Temas de Política Educativa en México, ya está subida, ya hay 12 videos de mi programa de temas de política educativa a favor de la Universidad Pedagógica Nacional, autorizado por la Universidad Pedagógica Nacional, ¿sí? Y
Yo desde el martes estoy presente en la Universidad Pedagógica Nacional nuevamente después de cumplir mi año y medio sabático. Así es que ahí nos vamos a ver en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad 095, en el nuevo domicilio. Ahí me van a poder localizar también. Y los invito también a que participen en el curso que vamos a dar para formar actualizadores y capacitadores, donde tendremos prácticas, donde tendremos teoría, donde tendremos práctica frente a grupos, donde organizaremos eventos para que aquellos que se quieran formar empiecen a enfrentar grupos, empiecen a trabajar con grupos de maestros, empiecen a descubrir lo que la práctica reflexiva les puede ayudar y lo que la parte pragmática de la educación también les puede ayudar en el trabajo con maestros y para maestros, donde el conocimiento y el saber son fundamentales y donde también pues nos atrevemos a colocarnos ante la camarita en estas noches y hablarle a la cámara, aunque veamos, no vemos a todos, vemos a algunos, no podemos ver a todos los que están viendo esta videotransmisión, pero al término de esta videotransmisión fácilmente ya hay 1000 reproducciones. Así es que nos vemos el lunes el país va a estar en otra condición. Tenemos un fin de semana que es importante para la nación, que es importante para el país, y lo que nos queda es ir a votar el domingo y cada quien tiene su decisión, porque el lunes vamos a amanecer con otro país, vamos a amanecer en otra condición y debemos de estar también muy alertas a lo que suceda el domingo y a lo que suceda en la madrugada del lunes. El lunes vamos a amanecer con fútbol también, con el partido de México y Brasil, que puede ser un distractor grande, ¿sí? Pero antes el futuro de la nación no se juega en la cancha, se juega el domingo en las elecciones. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, muy buenas noches, hasta mañana, gracias. Mañana sábado voy a transmitir, hasta mañana.